Muy buenas, soy Quique Márquez y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo aprendernos una exposición sin necesariamente memorizarla. Porque como dije en el primer vídeo de esta serie de vídeos sobre exposiciones, realmente no quieres memorizar como tal la exposición, sino saber de qué vas a hablar. Y en este caso, bueno, os voy a enseñar cómo aprenderos la exposición de forma que evitéis ese nerviosismo por el que se te olvide una palabra concreta y se te caiga el discurso. Así que vamos a estar viendo pasito a pasito lo que necesitas hacer para aprenderte el discurso y tener esa flexibilidad que te permita poder cambiar un poco la palabra porque realmente sabes de lo que estás hablando. Lo primero en lo que nos vamos a centrar es en la estructura de nuestro discurso, porque al fin y al cabo cualquier discurso que vayas a dar, cualquier tema del que vayas a hablar va a tener una estructura y va a tener varias partes por las que vas a tener que pasar sí o sí. Y eso es muy importante que tengas claros en tu exposición cuáles son. Entonces, una vez localices dentro de lo que quieres decir cuáles son los bloques importantes, lo que quieres hacer es saber exactamente cuáles son y dónde están. ¿Y qué hacemos para memorizarlos? Pues vamos a usar un palacio de la memoria, concretamente para esta parte de la estructura. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con esto? Pues básicamente no se nos va a olvidar, va a ser bastante difícil que se nos olvide qué es lo que tenemos que decir o en qué orden lo tenemos que decir. Por ejemplo, digamos que en tu exposición vas a estar hablando de lo que estoy hablando yo ahora mismo. Primero te voy a hablar de una presentación, como he presentado al principio del vídeo, luego de la estructura, luego te voy a hablar de cómo aprenderte ya la parte más interior dentro de cada parte de la estructura, por así decirlo, y luego vamos a ver un poco también cómo practicarlo. Aquí hemos identificado 4 partes. Tenemos la presentación, la estructura, lo que sería aprenderse ya la parte más interior de nuestro discurso, y luego tendríamos la parte de práctica. Entonces, en nuestro palacio de la memoria, que si no sabes lo que es, no te preocupes, vamos a ir viéndolo ahora mismo cómo se hace, vamos a ir colocando estas 4 partes. Lo primero que tienes que hacer es localizar un lugar que te sea familiar. En tu caso podría ser perfectamente tu casa. Yo en este caso voy a utilizar mi casa. ¿Qué vamos a hacer? Pues seguir un camino definido a través de la casa y vamos a ir colocando dentro de la casa cada parte. En este caso empezamos por la presentación y la primera parte que ves de tu casa podría ser la puerta. Yo entro por la entrada, luego tengo una puerta para la cocina, luego entro a la cocina y dentro hay varias cosas. Entonces ese es el camino que yo voy a seguir. Tú necesitas un camino dentro de tu casa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una vez definido ese caminito, algo cortito, tampoco hace falta que sea muy largo, ya a medida que vayas aprendiendo cómo es, dependerá de lo largo que sea tu discurso. En mi caso, por ejemplo, hemos dicho presentación. Ahora, yo necesito una palabra que represente presentación para mí. O sea, cuando yo vea esa palabra, digo, vale, presentación. Pues yo me imagino en la puerta de mi casa a un presentador de la tele y tienes que hacer muy extraña esta imagen. Tú ves la puerta de tu casa, que cuando tú entras te ves a un presentador de la tele, a uno que te guste a ti. Lo ves haciendo cosas raras en la puerta y claro, ¿qué pasa? Que una vez tú piensas en tu camino, lo primero que ves en la puerta, que es al presentador de la tele, pues actuando, haciendo algo extraño, cuanto más raro mejor, en la puerta. Luego he dicho estructura. Dentro de mi vídeo, lo segundo era la estructura. Entonces yo me voy a la puerta de la cocina, que es como mi segundo lugar, y en la puerta tengo que tener algún tipo de estructura. Podría coger, por ejemplo, el juego este, que no me acuerdo cómo se llama, pero es como un bloque de palitos y tienes que ir quitándolo sin que se caiga la torre entera. Pues a mí eso me suena a estructura. Entonces yo en la puerta de mi cocina tendría ese bloque. Entonces, ¿qué tenemos ya? Que entro por la puerta y veo al presentador de la tele, lo cual me recuerda presentación, primera parte de mi estructura. Segundo, tenemos el bloque del juego este que se quita los palitos, que recuerda estructura. Después entrarías en la cocina, por ejemplo, y dices, en el frigorífico voy a poner esa tercera cosa, que para mí era como la parte más interior, que tampoco he definido mucho el nombre, pero bueno, pones algo que te relacione esa palabra con el frigorífico. Luego, un camino lógico dentro de la cocina podría ser la mesa después del frigorífico. Entonces, haces que interactúe la mesa con otro objeto que representa esa cuarta parte. Y así, y así. O sea, solo tienes que seguir. Y si tienes, por ejemplo, 10 partes en tu presentación, 10 bloques principales, pues simplemente buscas 10 lugares que tengan un camino lógico alrededor de tu casa y vas colocando un objeto que represente esa palabra y que interactúe con ese camino, o sea, con ese objeto que está en la parte del camino. Y listo, con esa parte ya tendríamos la estructura de nuestra presentación. Lo bueno de esto es que seguramente no se te va a olvidar y vas a saber perfectamente el orden. Digamos que, por ejemplo,
se te olvida qué es lo que va después de la presentación y dices, vale, pues paras un segundo y en tu cabeza dices, vale, está el presentador y luego en la cocina está la estructura. Ah, la estructura. Vale, pues ahora vamos a hablar de la estructura. ¿Qué hacemos cuando estamos dentro de esa parte más principal? Pues vamos a entrar dentro de lo que queremos decir ya más detallado. Es esencial aquí que para poder hablar en condiciones y con esa flexibilidad que hemos dicho al principio, entiendas el tema del que vas a hablar. Porque realmente, cuando hablamos de algo que nos gusta, nos resulta muy fácil hablar y realmente no nos ponemos tan nerviosos. En cambio, cuando hablamos de algo que no nos gusta, nos cuesta mucho y suena como muy mecánico porque realmente muchas veces no sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, yo te propongo que te pares a entender bien de qué estás hablando antes de realmente siquiera empezar a prepararte la exposición. O sea, cuando tengas ya una comprensión que te permita hablar con flexibilidad, cambiando las palabras, eso va a hacer que puedas explicarte de forma más detallada, más comprensible y para ti seguramente va a ser muchísimo más cómodo. Una vez te has centrado en entender bien todo lo que quieres explicar, lo que tienes que hacer es una forma muy específica de memorizar esa parte. Digo memorizar entre comillas porque, como he dicho, vamos a aprender no memorizar exactamente. Y lo que vamos a hacer es, tú más o menos sabes lo que vas a decir. Entonces la forma de practicar no es leyéndote el guión 40 veces, sino más o menos tú tienes unos cuantos pasos dentro de eso que quieres decir y tú vas diciendo, vale, pues esto es así, lo vas explicando poquito a poco, pero nunca idéntico al guión, porque no te lo vas a estar leyendo, lo vas a decir en voz alta. O sea, tú llegas ahí, vas a practicar y dices, vale, en esta parte de la estructura, pues esto, y compruebas en el papel si lo que has dicho es lo que es. Y no repitas 20 veces, simplemente tú lo pruebas y pasas a la siguiente parte. Dices la siguiente parte en alto, comprueba que lo has dicho bien o si lo has dicho mal, saber qué es lo que has dicho mal y sigue, siguiente parte y así. Y después de haber practicado eso una o dos veces, lo dejas y pasas a hacer cualquier otra cosa que tengas en tu día. Y un rato más tarde, vuelves otra vez y haces lo mismo. Pasas por la estructura, otra vez, dices en alto las cosas, comprueba lo que has dicho, porque la gracia de todo esto es que al decirlo en alto vas a tener un poco más de flexibilidad porque no estás tanto el ¡ay, falló la palabra! No, tienes que saber de lo que estás hablando porque tú tienes una comprensión de ese tema, pero no tienes que decir exactamente lo que pone en el papel porque entonces volvemos al problema de que nos ponemos nerviosos porque nos falta una palabra. Entonces ya, llegados a este punto, lo que tenemos es, ya sabemos la estructura, la tenemos memorizada, nos hemos aprendido y hemos entendido bien lo que queremos decir en nuestro discurso y eso hace que espaciando poquito a poco lo que nos queremos aprender no lo sepamos muy bien. A lo mejor a lo largo del día lo has practicado pues 5 veces, pero siempre espaciando. A lo mejor pasa 1 hora o 2 horas desde la última vez que has intentado recordar qué era lo que tenías que decir. Y de esta forma va a llegar un punto en el que vas a saber qué es lo que tienes que decir porque tienes la estructura y no te vas a perder, vas a saber explicar porque entiendes lo que vas a decir, también vas a tener esa flexibilidad y vas a saber de lo que estás hablando porque has estado practicando con ese espaciado de por medio sin tener que estar leyéndote 40 veces el texto y de esta forma pues vas a saberte bastante bien tu discurso. Y una muy buena forma de practicar la exposición es que te visualices haciéndola. O sea, siempre que vayas a estar diciéndolo en alto, puedes aprovechar para imaginarte que ya tienes a tu clase delante y al profesor al lado y que estás hablando delante de ellos y lo bien que te va a salir. Entonces tú, mientras practicas, vas imaginándote cómo sería si ya estuvieras delante de toda la clase haciendo el discurso. Y de esa forma te vas acostumbrando poco a poco a que estés haciendo el discurso, porque realmente el cerebro no va a distinguir tanto la realidad de la imaginación y de esa forma te vas acostumbrando a dar el discurso delante de la clase y también vas calmando un poquito los nervios. Y si no has entendido la parte del Palacio de la Memoria, que a lo mejor es un poquito más complicada, te recomiendo que te la vuelvas a ver y entiendas bien qué es lo que estoy explicando. Y nada más, espero que te haya gustado, que te sirva y que lo pongas en práctica. Y recuerda que aprender sin hacer no es aprender. ¡Un saludo!